A ver, denme un segundo que... Recording in progress. ¿Se me escucha mejor ahí? Te escucha medio con eco. Ahí como me escuchan. O sea, Ahora bien. ¿prefieren este micrófono o el de la compu? Porque, No, eh, por mí está bien, igual. bueno, ahora ya me conecté con este, pero después cuando vuelvo a entrar, eh, me dejo el de la compu. No, porque a veces anda medio mal también el de la compu y nada, son largas con malos micrófonos y sé que puede ser doloroso. Bueno, estábamos mirando la base de datos, me vuelvo a Stata, si nadie tiene alguna duda, seguimos para adelante. No, un segundo. A ver, yo pensé que había desactivado esto. Bien, ahí debería haber entrado todo el mundo, si, o sea, apostaría todo lo que tengo que tiene un grupo de WhatsApp y se están mandando, pudieron entrar en este momento, así que si alguien no puede entrar, por favor, prende el micrófono y me avisa. Bien, voy a volver a compartir pantalla. Vamos a checar esto de Zoom. Bien, teníamos esto abierto de esta manera, ¿no? Y decíamos, bueno, que esto es simplemente un indicador, ¿para qué lo vamos a usar? Para filtrar. Tranquilamente podríamos eh, pedir esto, ¿no? O sea, como ya sabemos que es la única muestra que vamos a estar utilizando en vez de filtrar en cada comando o en cada regresión o en cada lo que sea, por esta variable, podríamos directamente limpiar toda la base de datos y, bueno, ya está, me quedo solamente con las observaciones que yo quiero. El problema de si no hacemos este filtro es que la base de datos que conseguimos no contiene a todo el mundo. ¿No? Yo eso, me acuerdo, me estaba comiendo la cabeza porque decía, ¿cómo puede ser que me salga una parte y la otra no? Bueno, hay un tema ahí con la muestra. Entonces, yo no voy a hacer este filtro igual para que, bueno, que les quede toda la muestra por si quieren extenderlo a más países. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Un buen primer paso es hacer ciertas estadísticas descriptivas, genéricas sobre la base. Fíjense que lo que tenemos acá, lo más importante para mí, o una de las cosas más importantes cuando yo abro una base es ver cómo están, creo que estoy tapando el micrófono, si se escucha mal me dicen. Sí, cómo está cada variable, ¿no? ¿Qué tipo tiene cada variable? Entonces fíjense, por ejemplo, bueno, que el nombre esté en formato caracteres, ¿no? STR viene de string y 22 de si me equivoco es la cantidad de caracteres, esto debe ser que tiene bastantes espacios vacíos. No nos preocuparía demasiado que esté en formato string, porque bueno, básicamente es un string. Nos preocuparía, por ejemplo, que alguna de estas otras variables que son numéricas y que las vamos a utilizar en regresiones, si esté en formato de string. Y ahí lo que tendremos que hacer sería cambiarle el tipo, que eso debería ser algo que seguro discutieron con Gonza entre la primera y segunda clase. Nada, se pueden ahorrar varios dolores de cabeza. Lo que tienen es la descripción, que esto es súper importante si uno hace una base de datos de Stata, incluir una label puede ahorrarles dolores de cabeza a ustedes en un futuro o con quien sea que estén trabajando, ¿no? Esto, lo que hacemos hace un rato es trabajar colaborativamente, bueno, si le vas a pasar tu trabajo a otra persona, la otra persona tiene que entender qué es cada variable que estás utilizando. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es la descripción de cada una, que la realidad es que eh, las describimos directamente mirando la base de datos. Si vemos la cantidad de observaciones, vemos que en nombre tenemos 0 observaciones, pero estas 0 observaciones en realidad vienen de que es una variable con formato de caracteres, ¿no? Es una cadena de letras. Entonces no le voy a poder tomar el promedio, o el desvío estándar, o el mínimo o el máximo, porque esas son letras, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo de esta columna? ¿No? ¿Cuál es el promedio? No tenemos manera de hacer eso. Entonces por eso no hice 0 observaciones. Después de estas otras tenemos 64
observaciones, que fíjense que yo acá lo corrí de una, pero ¿cuál es el tema? Les estoy pidiendo que filtremos por si es un país que ya está en el conjunto base, ¿no? Que esto van a ver que es algo que voy a estar haciendo todo el tiempo, lo tenemos acá, lo tenemos acá. Va a ser una constante, ¿sí? O sea, siempre voy a estar filtrando para utilizar exclusivamente las observaciones de Acemoglu, Johnson y Robinson. Fíjense que decimos que vamos a trabajar con 64 observaciones, que es la cantidad de observaciones que tienen ellos cuando miran la muestra base. Me voy a ir una tabla un poco más arriba. A ver. Estas son las 64 observaciones que tienen los autores. Si nos vamos al resultado de Stata de recién, lo que tenemos acá es, por ejemplo, el valor medio de cada una de esas observaciones, que, perdón, acá, que ese valor medio es este de acá y así sucesivamente, y eso que tenemos entre paréntesis es el desvío estándar. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya replicamos una parte del trabajo, claro que no es la parte más interesante. Acá fíjense, tenemos este de acá es la media, esto de acá es el desvío. Entonces, bueno, hasta acá, bueno, sí, venimos haciendo lo mismo que los autores, no hay nada tan novedoso. Eso es las regresiones, perdón, esas son las estadísticas descriptivas. Ahora nos vamos a las regresiones, ¿no? Que fue lo que mostramos brevemente antes de que se cortara. Bueno, hagamos la regresión. Dijimos, queremos ver este vínculo entre estas dos cosas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es regresar a eso que se parece al desarrollo, sobre esto que, no sé si eso que se parece al desarrollo, pero a esa forma que tenemos de medir el desarrollo, sobre tu calidad institucional. ¿Ok? Entonces, eh, bien, ¿cómo hacemos esta regresión en Stata? Bueno, ya sabemos. Disculpa, Sebas, Sí, una Nico. pregunta, ¿qué era el Beisco? Es una variable que la vamos a utilizar exclusivamente para filtrar la base de datos. Eh, los autores hacen regresiones separando en dos muestras. Eh, en- Esto en realidad, si no me equivoco, viene de que separaron en dos trabajos y después como que extendieron la muestra. Pero fijémonos que esto, no me está respondiendo el teclado, ahí está. Esto de país base es una variable que tiene solamente no disponibles y unos, y lo que vamos a hacer es, bueno, para que nos coincida la muestra que vamos a utilizar con la muestra que usaron, que presentan los autores en el trabajo, vamos a utilizar esta muestra de acá, ¿no? Entonces, era lo que decía al principio, ¿no? Que podríamos, como siempre voy a trabajar replicando esa parte de la muestra, podríamos directamente filtrar toda la base de datos y listo, y nos olvidamos de estar copiando eso constantemente. Pero bueno, me parece que igual está bueno que si ustedes quieren después replicar los resultados con más observaciones y ver qué va pasando, no me parece una mala idea. Eh, pero bueno, la regresión, Vale, gracias. bien, no, por favor, gracias a vos, Nico. La regresión que nos muestran los autores, la primera es, o sea, que es esto que vimos acá. Acá lo que nos muestran son regresiones mediante mínimos cuadrados ordinarios, lo cual implícitamente tiene los supuestos que ya conocemos. Dijimos que nos vamos a concentrar en la parte que tiene esta muestra base, que son estas 54 observaciones con R cuadrado de 0,54, el coeficiente es 0,52 y el desvío es 0,06. Y acá lo que tenemos es las 64 observaciones, el R cuadrado de 0,54, 0,52 el coeficiente y 0,06. Si esto lo hacen con cada uno de los resultados que vamos a mostrar, van a ver que coinciden. Hay un solo resultado que para mí es un error de tipeo en el trabajo que tiene los dígitos en un orden distinto, pero ni siquiera afecta significativamente ninguna conclusión ni nada. Eh, bueno, entonces acá lo que tenemos es el primer resultado. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice esta regresión? Si vamos
con la interpretación más embalada y cero crítica. Bueno, entonces acá lo que encontramos es que hay un impacto, que logramos distinguir que es estadísticamente significativo, la calidad que tenés para protección frente a las expropiaciones, o sea que justamente esto del derecho a la propiedad privada sería una institución súper relevante y determinante del desarrollo de los países, ¿no? Fíjense de hecho que tenemos una muestra bastante reducida, ¿no? Porque son solo 64 observaciones, pero aún así logramos rechazar la hipótesis nula con un p-valor diminuto, ¿no? O sea, esto lo habrán discutido duro y parejo con Gonza, pero si acá dice 0,000, este número, por ejemplo, puede ser algo como esto. Entonces, si lo redondeamos a solo 3 decimales, nos figura 0,000, pero esto nunca va a ser 0 absoluto. ¿Ok? No me parece que esté de más aclarar. Bien. El resto de las interpretaciones ya las tuvieron con Gonzalo, ¿no? ¿Qué es lo que representa esta parte de arriba de la tabla? El intervalo de confianza, el desvío estándar. Me voy entonces a hacer el segundo ejercicio, que es exactamente la misma regresión, pero incorporando como control la latitud, que la medimos en términos absolutos. Seguimos encontrando, el coeficiente ahora, nuestra estimación puntual es un poco más baja, pero seguimos encontrando que la protección frente a las expropiaciones es un factor recontra relevante para determinar el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, seguimos quedándonos con la interpretación medio inocente, no cero crítica, de esta regresión y nos quedamos hasta acá. Bueno, esto es un ejercicio que habría estado bueno que lo pusiera al principio. Fíjense que la protección frente a las expropiaciones es un índice que va de 1 a 10. En particular, nadie tiene tan mala protección frente a las expropiaciones como para tener un 1 clavado. Pero, bueno, un buen ejercicio sería decir, bueno, a ver, la protección frente a las expropiaciones, bueno, por ejemplo, a ver, Argentina, ¿qué valor tenía? Bueno, este índice para Argentina valía 6,38. No sé, para Austria valía 9,31. AUT, que debe ser Australia, valía 9,72. Bel, que debe ser Bélgica, 9,68. No sé, que yo acá tenemos a Brasil, vemos que Brasil tiene también mejor protección que la Argentina, pero Bolivia tenía peor protección que la Argentina, ¿no? Ahí tenemos algunas interpretaciones medio en línea. Fíjense que, bueno, ahora, ¿qué es lo que podemos decir a partir de esto? A ver, así a vuelo de pájaro, vemos cierta relación entre estas dos cosas, ¿no? Que vemos que Argentina, en nivel de desarrollo, está por debajo de Austria, Australia, Canadá, Bélgica, y tiene peor valor en este índice, ¿no? Entonces, más allá de si lo medimos como con el logaritmo del producto, medido en PPP y demás, tenemos esa situación, ¿no? Esa correlación la podemos encontrar ya a vuelo de pájaro. Ahora, ¿cuál es el tema del ejercicio que proponen los autores? Vamos a hacer tipo una pizarra. O sea, si yo les hubiera mostrado este trabajo y terminar acá el trabajo que estoy proponiendo, ¿les parece que es criticable de alguna manera? No debería controlar, ¿Cómo? no debería controlar por más variables. Bueno, un buen ejercicio sería controlar por más variables. Ahora, cada vez que hacemos una de estas observaciones, la tenemos que fundamentar apropiadamente, ¿no? Entonces, si yo tuviera que pensar en lo que me estás diciendo, Santi, te diría, bueno, pero ¿por qué variables? ¿Y por qué? O sea, cuando tenemos una variable omitida es porque creemos que hay una variable que correlaciona con mi variable de interés, que justamente por eso es que incluimos este control de la latitud, porque eso me va a generar inconsistencia. Ahora, yo tengo que pensar que hay una variable relevante que no está siendo incluida y que aparte correlaciona con mis explicativas. En este Y por caso, ¿qué tenemos? ejemplo,
eh, recursos naturales o algo que esté relacionado con alguna dotación. No sé, pienso en algún país petrolero que capaz es rico por el petróleo y capaz no tiene instituciones tan buenas, quizás. Sí, acá tendría que repasar la base, pero no era particularmente un problema eso. O sea, está buenísima la observación porque un país petrolero, si lo estamos viendo por PIB per cápita, ¿no? Entonces, imaginemos un país ficticio que tiene como actividad recontra remil concentrada, monoproductor todo, el petróleo, que solamente un grupo muy reducido de gente se apropia de los beneficios de eso y en general el país no está bien, no tiene buenos niveles de tecnología, no tiene buenos niveles de capital humano, no tiene nada. Bueno, entonces ahí lo que tendremos es una medición incompleta del desarrollo y sería problemático acá. Si no me falla la memoria, eso no entraba para la muestra que utilizaban los autores. Eh, Argentina, Australia, Burkina Faso, bueno, la verdad no recuerdo cada uno de estos, Costa de Marfil. Eh, bueno, digamos que sí, entonces. Vamos a decir que sí. Entonces ahí tenemos una variable de control que estamos omitiendo. Ah, perdón, yo no les estaba compartiendo esta data. Bueno, sigamos así, no perdemos tiempo. Eh, es una buena idea, ¿no? Entonces, bueno, controlar por alguna medida de dotación de recursos naturales, porque uno dice, bueno, tener una mayor o mejor dotación de recursos puede impactar positivamente en el producto. Un poco lo que haría ruido ahí es que, bueno, que hay un montón de países que no son ricos en recursos naturales, pero sí tienen un producto alto y terminaron desarrollando otras capacidades, ¿no? Acá, bueno, medio que no quiero caricaturizar, ¿no? Porque toda discusión es mucho más profunda, pero ¿cuál es la discusión? Y de hecho muchas veces probablemente hayan oído hablar de esto como la maldición de los recursos naturales, que es como, bueno, a ver, si tengo recursos naturales, me pongo a explotar esos recursos, no genero capacidades y me convierto en un simple exportador mm, a través de una actividad extractiva, a quitar esos recursos y venderlos. Em, Y una pregunta. sí, Creo que no, pero si se pudiera suponer que no está correlacionado los recursos naturales con las instituciones, podríamos usarlo de excusa para no controlar por recursos naturales. sí, totalmente. Sí, 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 Ok. decís, mira, no hay ninguna. Es medio fuerte suponer que un factor que afecta fuertemente a. O sea, si sos un país recontra rico en recursos naturales, hay un montón de cosas que te van a pasar, ¿no? Sí. Vas a tener mayor. eh, Vas a dedicarte más a esas actividades, tus instituciones se van a ver alteradas por eso. Entonces, digo, tu economía, yo espero que esté bastante relacionada con tus instituciones y bueno. eh, Sobre todo porque también pensemos que las actividades económicas, cuando son poderosas y concentradas, tienen capacidad de influencia en las instituciones, entonces eh, sería medio difícil de defender, pero sí, obvio que uno dice, bueno, mira, si esto no correlaciona con nada y yo lo omito, ni me importa. O sea, es el error, eh, es esto, es el error y el error no correlaciona con X, así que en ese caso no me importaría, ¿no? Eh, Nos iríamos a ese caso. Entonces, bueno, si podemos pensar que estoy omitiendo variables, un problema bastante grave acá es el siguiente, ¿no? Entonces, estamos pensando en cuán desarrollado es un país mediante características institucionales, ¿no? Acá puntualmente nos estamos concentrando en el derecho a la propiedad privada. El error. Bien, para que valga todo, estos dos tienen que estar no correlacionados. En otras palabras, lo que necesitamos es que
esta variable de acá, las instituciones, sea exógena. Que lo logramos de esta manera. No sé, que lo registramos de esa manera. ¿Cuál es el problema de esto? Que necesitaríamos argumentar un poco sobre la solidez de este supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien, creo que era Santi, ¿no? Que decía, bueno, a ver, mira, si estaría buenísimo que pudieras incluir dotación de recursos naturales. Esa dotación de recursos naturales estaría en el error si vos no la incluís, y si eso está correlacionado con las instituciones, ahí tenés ese problema. Que ya se empieza a violar este supuesto porque el error empieza a estar correlacionado con las instituciones. Más profundamente, lo que uno puede pensar que va a pasar en esta relación, ¿qué es? Bueno, imagínense que yo tengo buenas instituciones. Bueno, en la teoría diría, bueno, entonces ahora vas a desarrollarte como país. Ahora, ¿cuál es el tema? Que uno también puede pensar, bueno, como sos un país desarrollado, tenés más capacidad de inversión en mejorar tus instituciones, entonces quizás en realidad no estás viendo que los países más desarrollados tienen mejores instituciones, o sea, que las instituciones hacen que los países estén más desarrollados, sino que simplemente los países más desarrollados tienen mejores instituciones. De hecho, hasta es un poco cuestionable cómo generas este indicador, porque si a ese indicador de instituciones, o sea, uno esperaría que, bueno, que uno ya antes de generar el indicador, quien lo está elaborando, espere que, o sea, un país desarrollado tenga buena calidad en este indicador, y que uno subdesarrollado no, y bueno, tiene como incentivos a torcer algunas cosas esa persona. Pero en definitiva, si vemos esto, podemos decir, bueno, pero acá podemos tener este problema, ¿no? Yo quizás no sé si estoy viendo que los países de mejores instituciones se desarrollan, o si los países desarrollados tienen mejores instituciones, ¿no? En términos del error, podemos pensar que, bueno, que cuando hay un shock, ese shock me lleva a tener un mejor nivel de desarrollo, pero así como genera eso, también hace que tengamos mejores instituciones. En esencia, estos dos de acá ya se nos empieza a volver un poco complicados afirmar que son independientes, y esto de acá ya se nos empieza a complicar decir que es igual a 0. O sea, ¿me compran el argumento? O sea, sería cuestión de sacar de U algún otro beta 2, algo que de repente también explique el desarrollo. O sea, O podría sea, ser que haya algo ahí que esté explicando, pero tampoco no sería ideal llenarse de betas, ¿no? O sea, llenarse de otros parámetros, digo. en realidad no vas a pensar en términos de beta, Nico, sino que vas a pensarlo en términos de variables, ¿no? O sea, controlar por otras variables. El Claro, tema es perdón, que variable, ¿no? inclusive controlando por otras variables, o sea, acá no discutimos tanto, o sea, habíamos presentado como 3 fuentes de endogeneidad, ¿no? Habíamos dicho, bueno, variables omitidas, pero la última fuente que no la discutimos y no la vamos a discutir muy profundamente era esto de la simultaneidad, ¿no? Que era esto de, bueno, X determina Y e Y también determina X. Es un problema un poquito más grave y que quizás eh, se nos vuelve un poco más difícil resolverlo controlando por variables. Si pudiéramos controlar por todas las variables del mundo, bueno, en esos casos tenemos algo más de muñeca. Tengamos en cuenta igual que acá tenemos poquitas observaciones, así que tampoco es una regresión donde uno pueda reventar todo a observaciones. Pero, perdón, a observaciones no, a variables. Pero en definitiva, lo que necesitamos, lo que vamos a hacer acá es, bueno, en línea con lo que venimos viendo, es pensar cómo podemos hacer para instrumentar a las instituciones. No, habíamos hecho como un mapita donde decíamos, bueno, a ver, las instituciones a veces son más altas y a veces son más bajas, no son constantes, así que si miramos esa variable, vamos a terminar observando cierta variabilidad. Y a veces son más altas y a veces son más bajas, en otras palabras, esa variabilidad
podemos pensar que se mueve por distintas razones, ¿no? Y habíamos dicho, bueno, esto lo hacíamos más a fines de ilustrar, que a veces se movía por motivos endógenos, ¿no? Por ejemplo, esto de, bueno, mira, pasó algo en este país que hizo que se desarrolle más, y eso hace que después mejore la calidad de sus instituciones, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es instituciones de mejor calidad, pero que se movieron por un motivo endógeno, ¿no? Porque en realidad vos eras más desarrollado y dijiste, bueno, ya que estoy, pimba, reforzamos instituciones. También podíamos tener variabilidad exógena, que venía a representar esto de, bueno, perdón, que la variabilidad exógena venía justamente a representar esto de, bueno, si tengo, si tengo todo común y de repente, pimba, por el motivo que fuera, por una cuestión aleatoria, exógena, se desarrollan más las instituciones. En un mundo de laboratorio idóneo donde tenemos un rol omnipotente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, viajamos al pasado y le decimos a los países, bueno, vos vas a tener las instituciones que yo quiero. Vos vas a tener instituciones de mayor calidad, vos de peor calidad, vos de mayor calidad, vos de peor calidad, vos de mayor calidad. Así, las vamos a ir asignando aleatoriamente. No le vamos a asignar buenas instituciones a los países de Europa y malas a los de afuera, ni buenas a los de afuera y malas a las de Europa, sino que las asignamos aleatoriamente. Ahí lo que hacemos es asegurar que esta variable no correlaciona con nada, si aleatorizamos bien, por supuesto, y al final de cuentas podemos hacer la estimación. Ahora, no tenemos manera de viajar al pasado y decirle, vos vas a tener este conjunto de instituciones, vos vas a tener este otro, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos pensar en alguna estrategia de identificación que nos permita abordar este problema. ¿Qué es lo que hacen los autores? Proponiendo, bueno, utilicemos el enfoque que es el que venimos viendo en clase, que es variables instrumentales. O sea, ellos no dicen el que venimos viendo en clase, sino que esa parte se las agrego yo, que es variables instrumentales, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que encontrarle la vuelta a instrumentar esta variable. ¿Sí? Que inst viene de institución, no de instrumento. Entonces los autores dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para instrumentar esta variable? O sea, porque recordemos, había dos condiciones, ¿no? Atrás de variables instrumentales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Relevancia Bien. y exogeneidad. Bien. Muy bien, Marcos. Esas son nuestras dos condiciones. Relevancia sabemos que es una condición relativamente sencilla de constatar, porque uno lo que hace es proponer un instrumento y después vemos a través de una regresión si ese instrumento tiene capacidad explicativa sobre nuestra variable a instrumentar, sobre nuestra variable X, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, a ver, vamos a ver la calidad institucional y la voy a regresar mediante, no sé, digamos, que yo, capital humano, porque si la gente está más formada, entonces desarrolla mejores marcos legislativos, y bueno, listo, vamos a usar capital humano. Entonces esa condición la podemos verificar fácilmente. La exogeneidad lo que pedíamos era que el instrumento fuera exógeno. Entonces, ¿qué significaba esto? Bueno, que, a ver, por ejemplo, si estamos usando capital humano, que la covarianza entre capital humano y el término de error fuera igual a 0. Que eso era problemático porque yo no observo el error y por ende no puedo darme cuenta si algo tiene covarianza igual a 0 o no con el error. Entonces, por ejemplo, yo ahora, esto lo estoy inventando yo soy Sebastián. ¿Qué opinan de este instrumento que estoy proponiendo? No es bueno, ¿Cómo? que no es muy bueno. Bien, genial, no es bueno. ¿Por qué te parece que no es bueno, Nasira? Y porque tranquilamente podría estar relacionado con el error, me parece.
Claro, claro. ¿Y por qué te parece que podría estar relacionado? O sea, ¿por qué te parece que podría ser endógeno? Y porque, no sé, vos querés probar que la causalidad de que haya mayor desarrollo es que haya mejores instituciones. O sea, pero esto está, o sea, vos no podés saber si no tenés mejor capital humano porque estás más desarrollado y por eso tenés mejores instituciones. O sea, como que Claro. no. O sea, los países más desarrollados típicamente van a tener mejores niveles de capital humano, ¿no? Claro, a eso voy. Entonces, es lo más endógeno del mundo esta variable, ¿no? Sí, o sea, si queremos hacer un trabajo utilizando variables instrumentales y lo encaramos por acá, definitivamente vamos a estar en problemas, que eso es lo que nos dicen así. Mirá, a ver, el capital humano es una variable recontra endógena, porque si yo, o sea, el error acá de vuelta, ¿no? Tengo algo que me hace desarrollarme como país, bueno, y eso seguramente también va a estar vinculado con tener mayores niveles de capital humano. Y lo podemos pensar inclusive de la simultaneidad, ¿no? Si yo de repente estoy más desarrollado, invierto más en educación, paso a tener mejores niveles de capital humano. Eh, lo mismo, no sé, si tengo mayores niveles de desarrollo y al mismo tiempo logro cierta igualdad, bueno, entonces una proporción mayor de la población va a tener capacidad de estudiar, ¿no? Va a tener el tiempo, los recursos necesarios, porque si vos a los, no sé, si vos a los 10 años tenés que salir a trabajar, se te va a complicar seguir en la escuela. Ahora, si de repente tenés toda la vida resuelta hasta los 25, muy probablemente hasta termines una carrera universitaria. Para presentarlo esquemáticamente. ¿Se entiende por qué el capital humano sería un mal instrumento? ¿Hay alguien que le parezca que no lo explique en forma clara? Bueno, voy a seguir entonces. Esto se ve feo, no sé si a ustedes también les... A ver, capaz si hacemos así. Bueno, no sé si a ustedes les figura también medio feucho, pero vamos a seguir y no perdamos tiempo. ¿Qué es lo que van a decir los autores? ¿Qué es lo que van a proponer para encarar este problema de variables instrumentales? Mira, las instituciones forman un conjunto súper rígido, ¿no? Entonces, las instituciones que tengo hoy, no sé, pongámosle T, van a ser parecidas a las que tengamos mañana. Nos decimos, es algo bastante estable. Vos tenés un marco institucional y es muy difícil cambiar ya desde los fundamentos ese marco institucional, ¿no? Podemos pensarlo como las constituciones, que la constitución es algo bastante difícil de alterar. Bueno, ahora Chile acaba de dar un paso en ese sentido, pero sabemos que no es algo que pase a menudo, más allá de que vamos añadiendo o alterando demás leyes, pero lo que tenemos es, bueno, cierta estabilidad acá. Entonces, nutriéndose de esta noción de que es algo bastante estable, dicen, bueno, entonces, quizás si vemos algo que pasó hace un montonazo de tiempo, eso afectó a nivel histórico las instituciones de dicho país, y eso es, bueno, una forma de, o sea, si eso llegara a ser algo exógeno, bueno, entonces tengo una forma de instrumentar las instituciones, y eso después me sirve para poder hacer variables instrumentales. Con lo cual, podemos buscar en cualquier momento del tiempo, hacia el pasado, cosas que hayan pasado que nos parezcan bastante exógenas, para, perdón, podemos salir a buscar cosas variables que nos resulten exógenas, al menos en principio, para instrumentar la calidad de las instituciones, para finalmente encontrar el impacto que tienen las instituciones sobre el desarrollo, ¿no? Entonces, si viajamos al pasado, podemos encontrar alguna variable que nos represente esto, ¿no? Que nos muestre la variabilidad exógena, esa parte aleatoria que fue determinante en la constitución de las instituciones, que no viene
determinada por otros desarrollos, por otras cuestiones, por ejemplo, vinculadas al desarrollo. Que ese era nuestro problema. Que yo, por ejemplo, con el capital humano, tenía una variable que me iba a permitir explicar la calidad de instituciones y era hermosa. El problema era que nos estaba mostrando en algún punto esto de acá, ¿no? La parte endógena de cuando se movían las instituciones. ¿Qué es lo que dicen los autores? Bueno, dijimos, cuando haces variables instrumentales lo que necesitas es creatividad. Y los autores muestran esa virtud. Voy a limpiar un poquito acá. Ah, perdón, me quedó en blanco. Bien, entonces, ¿qué es lo que dicen los autores? Bueno, mira, hace 3 siglos o más, vos tenías países, ¿no? O, si mejor dicho, más que países, tenías lugares o espacios donde residía cierta población. Entonces, por ejemplo, esto es lo que hoy llamaríamos un país. Eso en algún momento fue colonizado. Y en ese procedimiento, bueno, hubo una serie de cuestiones que cambiaron. Entonces, supongamos que venía Francia, Inglaterra, España o quien sea a colonizar este espacio. Bueno, entonces venían los colonos, se establecían acá y, por ejemplo, de acá iban a sacar recursos naturales. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que era un lugar hermoso, re lindo para vivir. Bueno, entonces los colonos iban a decir, bueno, ¿sabes qué? Acá ya está, nos quedamos a vivir, ¿no? Entonces se terminaban quedando a vivir. ¿Qué era lo que pasaba entonces acá? Bueno, los colonos iban a establecer un marco institucional parecido al que ya arrastraban, que defendiera la propiedad privada y demás, que fuera de buena calidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que era un lugar muy feo para vivir. Bueno, entonces en realidad solamente iban a establecer un punto para controlar o para gestionar todas las actividades que hubieran ahí, no sé, qué sé yo, supongamos minería. Seba, dice que queda menos de un minuto. Ah, bueno, bueno, me va a llevar más de un minuto, así que salimos y volvemos a entrar, si les parece bien.